Bien, entonces en esta nuestra sesión recuperatoria lo que vamos a hacer es simplemente completar los incisos que teníamos pendientes, que lo habíamos dejado el día de ayer en nuestra sesión regular. Entonces, eso es lo que justamente vamos a hacer. Para ello, evidentemente, es bastante importante que nosotros ya identifiquemos el esquema de base de datos sobre el cual estamos trabajando. Y para ello es que justamente estoy mostrando el diagrama de nuestra base de datos que nos va a ayudar, ¿no? Ya que no estamos con el esquema de base de datos para poderlo observar, pero sí tenemos en este momento acá nuestro diagrama de base de datos. Y por otra parte, también cuando nosotros vayamos trabajando, estamos analizando solamente por ánimo de comprensión, en algunos casos, los datos, ¿no? Ya que la idea acá es que no necesariamente nosotros tengamos que estar siempre verificando los datos y estar totalmente seguros, sobre todo cuando nosotros ya trabajemos con una base de datos consolidada y esté haciéndose ya uso o siendo ya usado por un sistema o tal vez ya en una administración propiamente de nuestras bases de datos. Entonces nosotros por lo general no vamos a recurrir a analizar los datos. Tenemos que estar seguros de que lo que estamos obteniendo es justamente lo que realmente queremos obtener en base a las consultas, ¿no? Bien, de todos modos, como estamos todavía en esa fase de comprensión y demás, es que acá estamos mostrando los datos almacenados en las 4 tablas sobre las cuales ya hemos ido practicando en algunas consultas. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, acá continuaremos, ¿no? Ya teníamos los incisos resueltos, algunos, ya se les ha facilitado también el material. Entonces, lo que corresponde es ir avanzando. Lo que les había indicado a través de los grupos cuando he compartido el material es que si alguien ya tuviese la idea, puede compartir con nosotros. Toda participación se anota, eso sabemos. Y obviamente, si es que no, entonces tal vez por ahí hacer la comparación con las resoluciones que ustedes podrían haber ya sugerido, ¿no? Para que podamos tener prácticamente resuelto cada uno de estos incisos que están pendientes. Bien, a ver, ¿qué es lo que dice acá? Entonces, continuamos. Mostrar el detalle de artículos que incorpora la venta con el ID número 5, ¿sí? Bien, entonces tengamos que entender bastante bien esto, ¿no? Dice mostrar el detalle de artículos que incorpora la venta con el ID número 5, ¿sí? Si nosotros observamos acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mostrar la descripción, el detalle, ¿sí? El detalle que no es más que la descripción de los artículos que han participado de la venta número 5. Ahora, si es que ha habido una venta, evidentemente acá en detalle va a estar el ID de la venta, con lo cual nosotros podemos estar seguros de que obviamente esta venta va a tener su detalle y en el detalle van a estar los artículos. Entonces, lo que quiero ver es justamente esto, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo. Dice mostrar el detalle de artículos. El detalle de artículos. Y alguien dirá, pero aquí dice detalle. Perfecto, dice detalle, pero está el ID de artículo. Y lo que con el ID de artículo no voy a mostrar una información importante, ¿no? Lo que sí me sirve es que yo coloque la descripción de los artículos que han participado en el detalle para una venta, ¿no? Ahora, atención, acá podemos hacer lo siguiente. Podemos trabajar con las 3 tablas si queremos, ¿sí? ¿Para qué? Para que asegurarnos de que ha habido una venta. En base a la venta está sucediendo acá de que yo puedo llegar a obtener la descripción de los artículos que han participado, como dice acá, de la venta con el ID número 5, ¿no? Si nosotros observamos en este momento el detalle de nuestras tablas, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta es la tabla detalle, ¿sí? La tabla detalle, ahí está con su identificador como llave. Tenemos acá el ID de las ventas, en la cual nosotros podemos observar para qué venta se ha vendido qué artículo, ¿no? Miren, ahí está. En este caso, ¿por qué nos está sugiriendo de la venta número 5? Porque creo que es la que más artículos ha vendido, ¿sí?
en una sola venta. Entonces, lo que queremos es justamente ver. Por ejemplo, acá dice, ha comprado el ítem o el artículo con ID 11, con ID 10 y con ID 12, ¿no? Entonces, lo que queremos saber es justamente qué es lo que corresponde a estos IDs de artículos. Porque si yo muestro simplemente algo similar a lo que yo en este momento estoy resaltando, no es una información muy consistente, ¿no? Dirá, bueno, y de artículo 11, 10 y 12, allá qué bonito, pero no sé qué es lo que ha comprado. Entonces, si yo quiero ver qué es lo que ha comprado, eso lo tengo en la descripción de los artículos, ¿no? Bien, entonces dicho esto, a ver, vamos a trabajar. Como les había indicado, aquí podemos trabajar con las tres tablas para asegurarnos de que ha habido una venta, pero si trabajamos con estas dos tablas, tranquilamente nosotros también estamos asegurando de que ha habido una venta, porque el detalle no se pudo haber llenado si no hay una venta, ¿no? Y como en este momento nos está indicando que el ID de venta es el número 5, entonces nosotros tenemos ese ID de venta aquí en la tabla de tal, ¿no? Bien, entonces podemos trabajar sobre estas dos tablas. A ver, ya que hemos ido trabajando por unión de tablas, hemos trabajado con subconsultas, a ver, trabajaremos en esta oportunidad por el inner join, ¿sí? Por el método de unión de tablas también, pero a través de del método que se utiliza con el inner join, ¿sí? Que también es una unión, ¿sí? Es la unión que habíamos visto en álgebra relacional, ¿sí? Porque ahí también manejamos una condición en la cual estamos uniendo las tablas como corresponde. Bien, entonces, a ver, vamos a trabajar de esa manera. Y cuando trabajamos con el inner join, también trabajamos con los alias a las tablas, ¿no? Darle un alias a las tablas. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice? Quiero mostrar, ¿sí? Quiero mostrar ¿qué es lo que quiero mostrar? La descripción, ¿sí? La descripción está en la tabla artículo. Entonces, miren qué es lo que voy a hacer. Voy a decir de la tabla artículo, quiero mostrar su descripción, ¿sí? Bien. ¿Y de dónde lo voy a obtener esto? De la tabla artículo, ¿sí? Y aquí es donde le voy a dar el alias, ¿de acuerdo? Ahí está. Por eso es que ya me he anticipado aquí en el select, en decir que el alias de artículo va a ser A, porque justamente acá le estoy dando el alias, ¿no? A la tabla artículo le estoy diciendo que su alias es A. Además que obviamente esta tabla artículo está relacionada con quién, se relaciona con la tabla detalle. Por tanto, entonces vamos a decir eh, inner join, ¿sí? Con la tabla detalle. Ahí está, la tabla detalle. Le vamos a dar un alias que sea D, ¿sí? Y listo. Y acá tenemos que marcar cuál es el criterio de unión de las tablas, la igualdad, y qué es lo que nosotros habíamos anticipado en su momento y ahora lo aclaramos. La manera de vincular las dos tablas es a través de qué? ID de artículo, que es llave en la tabla artículo, y el ID AR, así se llama, en la tabla detalle. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces voy a decir de artículo, su ID de artículo tiene que ser igual a la tabla detalle con su atributo ID AR, ¿no? Y listo, ¿sí? Y listo. Bien, pero no es suficiente, ¿sí? No es suficiente, porque según la pregunta dice mostrar el detalle de los artículos que incorpora la venta con el ID número 5, ¿no? Entonces, eso ya no lo podemos incluir dentro de la cláusula from en la cual hemos hecho inner join, ¿sí? Sino lo que tenemos que hacer es marcar una condición, ¿sí? En la cual tengo que decir que del detalle el ID de venta sea igual a 5, ¿sí? Una vez más, antes que ejecutemos esta consulta, podríamos haber trabajado también con esta tabla, pero creo que ya es un tanto innecesario, tomando en cuenta que aquí también tenemos el ID de venta, ¿no? Entonces ahí vamos a decir el ID de venta igual a 5 y listo, entonces trabajamos con estas dos tablas nomás, ¿sí? Bien, ahí está entonces, y a ver, veamos, ¿no? Por si acaso, acá si nosotros analizamos en los resultados que mostramos, esta es esta es la tabla venta, ¿sí? La tabla venta, ahí está la venta número 5 y obviamente esa está reflejándose también en la tabla detalle, esta es la tabla detalle,
en la cual ahí está el ID de venta, es el 5. ¿Qué dice? El ID 5, en esa venta se ha comprado los artículos 11, 10 y 12. 11, 10 y 12. Por si acaso, 11, 10 y 12 es eh, fierro, calamina y tubos plásticos. Eso es lo que ha comprado. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Lo vamos a ejecutar. Esta es nuestra consulta. Y ahí está. Calamina, fierro y tubos plásticos. Tal como nosotros habíamos previsto. ¿Sí? Bien, entonces, ahí está. Eso es justamente lo que básicamente nos está pidiendo que mostremos, ¿no? Bien. ¿Qué pasaría si alguien tal vez está con la duda y dice, bueno, ¿qué hubiese pasado si queremos incluir también a la venta, ¿no? De hecho, como les digo, creo que es suficiente con estas dos tablas. Pero, a ver, ¿por qué no? Tal vez de manera innecesaria, pero a ver, probemos, porque al final alguien dirá, bueno, yo quiero probar, y ya que estamos acá, a ver, probaremos, ¿sí? Y vamos a ver de que vamos a tener que obtener lo mismo. Vamos a ver, supongo que sí vamos a obtener lo mismo. Vamos a hacer prácticamente casi, casi lo mismo, porque vamos a añadir algo enseguida. Miren, estoy trabajando también con el inner join en la cláusula from, y obviamente habíamos dicho que artículo se une con detalle, ¿no? Le estamos dando un alias y acá decimos on y repetimos, ¿no? De artículo, su ID de artículo es igual a detalle en su atributo IDR, que hace referencia al ID de artículo. Y además no sería suficiente esto, ¿sí? Si estamos pensando trabajar con esta tabla más, ¿sí? Con esta tabla más, entonces acá tenemos que decir también otro inner join, ¿sí? A ver, ahí está, inner join, y involucramos a la otra tabla. En este caso es la tabla venta, ¿sí? La tabla venta, ahí está. Y lo que tenemos que marcar es la integración entre las tablas detalle y venta, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? De la tabla detalle, su ID de venta, permítanme, ahí está, ID de detalle, ID de venta, sea igual a la tabla venta, pero en su atributo. A ver, acá no le he dado un alias, por eso no me está apareciendo las opciones. Ahí está, ¿sí? Entonces la tabla venta en su atributo IDV, ¿no? Y listo. Pero atención, de todos modos tenemos que acá marcar la condición que habíamos dicho. En este caso, en la anterior resolución habíamos dicho que de detalle y de venta sea igual a 5, puede funcionar lo mismo, o ya que estamos incorporando también a la tabla venta, solamente por caso de prueba, porque ya no era necesario, entonces vamos a decir, donde de la tabla venta, su ID de venta sea igual a 5, ¿no? Bien, como les había dicho, no era necesario, creo, pero a ver, veamos que también es posible armar la misma solución. A ver, lo voy a ejecutar, ¿no? Y miren, lo mismo, calamina, fierro, tubos plásticos, lo que habíamos previsto. Entonces, para la venta número 5, tenemos dos alternativas. Creo que esta es la más favorable, ¿sí? La más recomendable. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente. Está utilizando dos tablas para ofrecer la respuesta. En cambio, esta otra está utilizando las tres tablas. Una ya de manera, ya no necesaria, pero igual, ¿sí? Igual nos sirve y está funcionando, ¿no? Ahí está entonces. Podríamos haber trabajado por unión de tablas también. En este caso hemos utilizado el producto natural con el inner join, pero bueno, llegamos a lo mismo, ¿sí? La unión de tablas, recordemos que lo que tiene que hacer es unir las tablas en la condición, perdón, en la cláusula where de cada consulta, ¿no? En cambio, el join, el inner join, trabaja directamente en el from, porque en el from se detalla las tablas que son parte de las consultas y ahí directamente hace la unión de las tablas, ¿sí? Bien, entonces cuando vamos trabajando con más de dos tablas, obviamente se hace un poquito más aparentemente complicado. Por eso digo aparentemente, porque tampoco lo es. Lo único que hay que hacer es simplemente concentrarse en cómo se sigue la sintaxis como tal y realizamos. Y no hay mayor inconveniente, ¿no? Bien, entonces ahí están las dos formas de solución para este problema, ¿no?
No sé si hay alguna consulta, duda. Adelante, tienen la palabra. Bien, entonces pregunto, eh, Saida Araca, ¿está quedando claro? Buenas tardes, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, gracias, buenas tardes. Bien, a ver, por equidad de género. A ver, acá hay un nombre, usuario, por favor coloquen sus nombres, ¿sí? A ver, Marvin Cordero, ¿está quedando claro? Licenciado, buenas tardes. Sí está quedando claro. Ya, bien, perfecto. Ya, entonces, miren, ahí está, ¿no? Listo. Entonces, dos alternativas. La mejor es esta, ¿sí? Esta otra también nos sirve, pero bueno, está de más ya el trabajar con una tabla más, ¿no? Bien. A ver, acá dice, mostrar el monto total de la venta con ID número 5. El monto total, dice, ¿no? El monto total. A ver, aprovechemos la consulta que hemos hecho en la anterior porque creo que está en base a esta. Dice, mostrar el monto total de la venta con ID número 5. A ver, por ejemplo, esta vamos a aprovecharla, ¿sí? En poder ver algo más. A ver, me lo voy a copiar. Como les voy a facilitar el material, entonces no vale la pena que haga algunos cambios innecesarios. Pero acá en este inciso me lo voy a copiar para mostrar algo más. A ver, ¿qué es lo que pasa? Quiero, acá en el anterior ejercicio nos ha pedido la descripción, ¿no? Pero ahora dice el monto total, ¿sí? De la venta con ID número 5. De acuerdo, hay algo muy importante, ¿sí? Alguien dirá, ya, perfecto. Acá tenemos el monto total, ¿sí? Acá tenemos el monto total. Entonces, miren, ¿qué es lo que podríamos hacer de manera bien sencilla, ¿sí? Pero por algo estamos tocando este inciso. Pero alguien dirá, bueno, creo que es esto suficiente. Mostrar el monto total, ¿sí? Total, ¿de dónde? De la tabla venta, ¿sí? Donde el ID de venta, el ID de venta sea igual a 5, ¿sí? Bien, listo. Y podemos mostrar esto, ¿no? Decimos 300, eso es, ¿sí? El monto total de la venta del ID de venta número 5, ¿sí? De acuerdo, podemos estar de acuerdo en eso. Pero, a ver, voy a aprovechar esta anterior consulta para mostrar algo, ya que estamos uniendo las tablas. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar, aparte de la descripción de los ítems que han formado parte de la venta número 5, qué pasa si quiero mostrar el precio unitario? ¿Sí? Precio unitario. ¿Por qué? Porque si ha comprado tres cosas, obviamente su monto también tiene que reflejar eso, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice acá? Dice, a ver, la calamina cuesta 150, el fierro cuesta 50,5 y los tubos plásticos cuesta 75, ¿no? Bien, a ver, entonces el monto total de venta, ¿sí? De la venta como tal, creo que incorpora qué, no solamente saber la descripción, y es más, posiblemente ni la descripción sea necesario. Lo que más me sirve es saber el precio unitario por cada ítem que está participando de esa venta, ¿sí? Ahora, atención. Si yo sumo esto, estoy llegando a 280 bolivianos, ¿sí? 280 bolivianos. Eh, o a ver, perdón, ¿cuánto sería? 150 más 50 sería 205. Sí, ¿no? Entonces estamos llegando a ese monto, ¿de acuerdo? Pero, acá hay algo muy importante, ¿sí? Acá hay algo muy importante. Eh, si el precio unitario corresponde para cada ítem, ¿sí? Creo que también aquí se debe incorporar la cantidad que ha comprado por cada ítem. ¿Y eso dónde nosotros lo encontramos? Miren, acá en el detalle, ¿sí? En el detalle sabemos qué ítem ha comprado y cuál es la cantidad que ha comprado, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad que ha comprado? Ahora, dependiendo del precio unitario de cada artículo,
podemos nosotros calcular al final el monto total, ¿sí? Una vez más, con el ID de artículo, sabemos de ese ID de artículo el precio unitario, ¿sí? Ese precio unitario por la cantidad que se ha comprado en una determinada venta, podemos calcular el monto total. Si en este momento nosotros observamos, ¿sí? Observamos, a ver, esta consulta simple que aparentemente era la respuesta ya, nos dice 300 bolivianos ha gastado. Se ha gastado, es el monto total de la venta número 5. Pero si nosotros analizamos, ¿sí? Esto, vemos de que, miren, este es el monto, es un monto diferente, por una parte. Y por otra parte, ¿qué pasa si acá también colocamos cuál ha sido en el detalle la cantidad? ¿Sí? La cantidad. A ver, vamos a ver. Miren, voy a ejecutar. Miren, ¿qué dice? De calamina ha comprado 2 unidades. De fierro ha comprado 5 unidades. De tubos plásticos ha comprado 20 unidades. Entonces no creo, ¿sí?, que esto sea lo correcto, ¿sí? Es por eso que la pregunta viene en qué sentido. Mostrar el monto total de la venta con ID número 5. Entonces, este es el detalle general de esa venta número 5, ¿no? Dice, ha comprado calamina, el precio unitario es 150 por 2, algo tiene que salir, ¿sí? Fierro ha comprado y el precio unitario 50,5, ha comprado 5 unidades, algo tiene que salir. Entonces, no creo que esté concordante con esto que tenemos almacenado. Ahora, obviamente, alguien dirá, pero al momento de almacenar se han equivocado. De acuerdo, sí, puede ser que sí, pero en este momento nosotros lo que estamos analizando es poder obtener la información que corresponde. Ahora, alguien tal vez consulta y dice, para esta base de datos, ¿qué pasaría si nosotros trabajamos en que sí o sí los datos correctos tengan que almacenarse? ¿Existen las maneras? Sí, pero para ese tipo de control transaccional y demás, van a poder ver distintas herramientas que van a poder utilizar en la siguiente asignatura, ¿sí? Bien, a ver, entonces, ahí está. A ver, acá nos hacen una consulta en el chat, dice, ¿podemos utilizar la función sum en el select? Creo que sí, creo que es lo más prudente, porque nos está pidiendo el monto total de la venta, ¿no? A ver, analicemos qué es lo que tendríamos que obtener. Si nosotros hemos comprado 2 unidades de calamina y cada una cuesta 150, acá ya tenemos 300, ¿no? 300. A ver, por favor, me ayudan en el cálculo, por ahí me equivoco. A ver, ahí sería 300, ¿no? A ver, fierro cuesta 50,5 por unidad, ha comprado 5 unidades, ¿sí? 5 unidades, eso sería 50,5 por 5, ¿no? Por una parte. Por otra parte dice, los tubos plásticos, el precio unitario cuesta 75 y ha llevado 20 unidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cuál es el monto. A ver, en este momento, por favor, ¿cuál sería el monto total que nosotros tendríamos que cobrar por esta venta? Por favor, me colaboran. Acá dice su compañera que sería 252,5. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería el monto total? Creo que sería más que eso, ¿no? Creo que sería más que lo que nos está diciendo su compañera. Acá uno de los compañeros dice 2.052,50 centavos. 2.052,50 centavos. Ese tendría que ser el monto, ¿no? A ver, si alguien más nos corrobora, por favor, si estamos en lo correcto. En este momento yo no estoy haciendo el cálculo, simplemente he anotado cuál es el detalle. A ver, por favor, alguien más nos pueda corroborar con ese monto. A ver, por acá nos dicen 1952,2. A ver, ¿qué opinan, por favor? Alguien más que me corrobore en el cálculo. Ya. Acá envían los mensajes, es 2052,5. Ya, perfecto. 2052,5. Entonces, ese sería el resultado que tendríamos que nosotros obtener, ¿sí? Ese es el resultado que tendríamos que obtener. A ver,
Entonces, tendríamos que ver cómo obtener ello, ¿sí? Y vamos a atender en base a lo que decía su compañera, a ver, voy a ver, su compañera Liz Montes, que dice, utilicemos la suma, y es justamente lo que vamos a hacer. A ver, esto nos ha servido para hacer un análisis perfecto. Esto nos ha servido para algo que tal vez en un principio alguien podía haber resuelto de esta manera, no hay mayor inconveniente, pero en este caso tenemos que hacer lo siguiente. Miren, eh, vamos a utilizar casi lo mismo de lo que hemos utilizado, es más, no es por flojera, pero es por el ánimo de que vamos a ver de que estamos utilizando lo mismo, ¿sí? En este caso, miren, ya no sería necesario esta última parte. Utilicemos lo que habíamos hecho hasta hace un momento, ¿no? Simplemente ver lo más concreto, lo más eficiente para nuestras consultas, como habíamos visto acá. Bien, entonces voy a utilizar esa idea. Esto lo voy a eliminar, ya no es necesario hacer participar a la tabla venta, a menos que tendríamos que mostrar las fechas de venta y todo eso. Pero en este caso no es así, ¿no? Bien, miren, con esto obtenemos todo lo que corresponde. A ver, aquí estoy trabajando. Ah, ya, esto no estaría bien, ¿no? Ya no estoy utilizando la tabla venta, estoy utilizando la tabla detalle ya también. Bien. A ver, esto es lo que estamos obteniendo. Nos muestra la descripción, precio unitario, la cantidad. Perfecto, ¿sí? Pero de esto, como me está pidiendo cuál es el monto total de la venta con ID número 5, entonces lo que tenemos que hacer es lo que dice su compañero. Tenemos que sumar, porque ahí es donde nos va a mostrar el monto. Pero atención, tengo que sumar, pero también tengo que calcular esto, ¿sí? El precio unitario de cada artículo por la cantidad que se haya vendido, ¿no? Entonces, atención, a ver, por ejemplo, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer acá? Y eso es lo bueno de trabajar con la unión de tablas, ¿sí? Se puede trabajar de manera tranquila, ¿no? A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que del artículo, el precio unitario, lo voy a multiplicar, ¿sí? Lo voy a multiplicar por la cantidad que está en detalle, ¿sí? Detalle punto cantidad, ¿sí? A ver, veamos qué es lo que sale parcialmente. ¿Qué es lo que me sale? Miren, me está saliendo el monto de lo que hemos ido pagando, ¿sí? Por cada artículo que hemos comprado. A ver, si queremos seguir mostrando de mejor manera, obviamente no es lo que nos están pidiendo tan de manera directa, pero estoy empezando a armar la información. Eso es lo bueno, ¿no? A ver, bueno, era que no lo borre, pero no importa, ¿sí? De qué modos aprovecho en poder ver todo lo que estoy haciendo. Eh, quiero ver esto. Bien, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Ahí está. Miren, voy a mostrar el detalle de nuevo de artículo. Voy a mostrar el precio unitario, voy a mostrar la cantidad que se ha comprado y luego voy a ver el resultado, ¿sí? El resultado. A ver, voy a ejecutar, a ver, detalle, perdón, no es detalle, es descripción, ¿sí? Si no me equivoco, es descripción. Estoy confundiendo. Ya, ahora sí. Miren, ¿qué es lo que tengo? Ha comprado calamina, precio unitario 150, ha comprado 2 unidades y aquí está el cálculo que estamos haciendo, ¿no? El cálculo con esta parte. Esta es la última parte que estamos haciendo el cálculo, ¿sí? Bien. Ha comprado fierro, 50,5 el precio unitario, ha comprado 5 unidades, ahí está el cálculo, ¿no? Acá, los tubos plásticos a 75, ha comprado 20, ahí está, 1500, ¿sí? Pero está bien, o sea, nos está mostrando, miren cómo podemos ir armando la información según la necesidad que nosotros tengamos. Y está bien, esta es una especie de reporte, ¿no? Pero al final, lo que me ha pedido en este momento es que el monto total de la venta número 5. Entonces, lo que nosotros necesitamos es la sumatoria de todo esto, ¿sí? De todo esto. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? De la siguiente manera. Voy a sumar, ¿sí? Voy a sumar, pero después de que se haga este cálculo por cada uno de los registros que se vaya identificando de la venta 5,
¿sí? De tal manera que esa sería nuestra solución. A ver, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver. Lo ejecuto y ahí está, ¿sí? Los 2052,5 que me habían dictado, ¿sí? Entonces, ahí está. Esta sería la solución. Para llegar a esta solución, ¿qué hemos hecho? Hemos analizado esta respuesta, esta la hemos desechado porque aparentemente era la más directa, pero creo que la más correcta es hacer de esta manera. Por tanto, esta se desecha, ¿sí? Y esta otra nos ha servido solamente de análisis, la desechamos también, ¿sí? Bien, entonces miren, hemos hecho todo ese análisis para poder llegar a esta solución. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está. Este es nuestro resultado. Este es el monto total a cobrar para esa venta, ¿sí? Y no es la que está figurando en este momento, evidentemente. Algo vamos a hacer con ella enseguida. A ver, perdón. Ya, ahí está. Esta es la solución, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta? Bien, entonces ahí está, ¿sí? Ahí está. Bien, entonces otro ejercicio más solucionado. Al momento estas dos, ¿sí? Si alguien ha ido trabajando en la resolución de estos ejercicios, entonces en este momento pueden comparar las alternativas de solución y poder comparar para ver si es que han realizado de manera correcta o estaban cerca o de repente incluso han ofrecido una consulta tal vez más eficiente. Pero por lo que yo voy viendo, creo que estas son las más directas y las más eficientes que estaríamos armando en este momento, ¿no? Bien, listo. Entonces, ahí está. A ver, eh, pasemos a la siguiente, en la cual ya no es una consulta, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? Actualizar. Bueno, no está bien escrito. Ahora sí, ahí está. Actualizar el monto total en la tabla venta según el monto calculado para la venta número 5, ¿no? Ahí está, según el monto calculado para la venta número 5. Es que justamente nos hemos dado cuenta de que acá hemos obtenido el monto real, ¿sí? Pero nosotros, bueno, ya lo he borrado, pero armemos nomás acá, por ejemplo, quiero mostrar el monto total de la tabla venta, donde se cumpla la condición que el ID de venta sea igual a 5, ¿no? Entonces, no es concordante con lo que hemos encontrado. Aquí el monto total dice 300, pero miren que es más de 2.000 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda realizar? Lo que nos queda realizar es actualizar, ¿sí? Actualizar el monto total. Ahora, ¿cómo lo actualizamos? ¿Sí? De la siguiente manera. Actualizar, ¿sí? En este caso nos está pidiendo que actualicemos el monto total en la tabla venta. Ahí es donde está. En este caso sí o sí tenemos que trabajar sobre esta tabla. Hace un momento hemos trabajado porque así se nos ha visto más pertinente el poder trabajar sobre estas dos tablas. Pero en este caso dice, hay que actualizar el monto total y eso está en la tabla venta. Entonces vamos a actualizar la tabla venta, ¿sí? La tabla venta en el cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar el monto total. Eso es lo que nos dice. Y le vamos a dar un valor. Ahora, ¿qué valor vamos a actualizar en este atributo? Justamente lo que acabamos de encontrar. Entonces, miren qué es lo que voy a hacer. Voy a copiar y acá, a nivel de subconsulta, lo voy a incorporar. ¿Sí? Lo voy a incorporar. A ver, voy a organizar bien esto para que podamos entender de manera clara cómo estamos haciendo. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Actualizar la tabla venta otorgando el valor al monto total, ¿sí? ¿Y qué valor le voy a dar? Igual a todo esto, ¿sí? Porque al final esto me está arrojando un valor, ¿sí? Recordemos que me está arrojando un valor, es este, ¿no? Esto. Entonces voy a decir el monto total va a ser igual a este cálculo, 2052,5, ¿sí? Pero no lo puedo dejar así, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo ejecuto en este momento esta consulta? ¿Qué va a pasar? A ver, por favor, antes que lo ejecute, o tal vez no es necesario que ejecute, quiero que ustedes me digan, ¿qué pasaría si en este momento yo lo ejecuto, este comando de actualización? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? A ver, les escucho
o si no, voy a pedir alguna opinión en particular, pero si alguien tiene alguna idea, adelante, lo puede dar a conocer. A ver, ¿qué va a pasar si ejecuto esto? A ver, consulto, Yesli Arancibia, ¿qué opina? ¿Qué pasaría si yo ejecuto todo este comando en este momento? ¿Voy a conseguir lo que me está pidiendo o tendría algún problema? Lo sigo viendo, ingeniero. No sé muy bien. Ya está en duda de lo que vaya a pasar. A ver, consulto a alguien más. A ver, Noemí Coro. ¿Qué pasaría si ejecuto así como está este comando de actualización? Noemí. No está Noemí. A ver, estoy anotando, ¿no? Participaciones también. A ver, a ver, acá en el chat. Hay una participación de Liz. Dice, no va a tener efecto en la tabla porque no se está tomando un orden como tal. Ya, a ver, veo que sí va a haber un efecto, pero el problema es qué efecto vamos a tener. Sí sería posible, pero no sé si estará bien que hagamos eso, ¿sí? Por eso que justamente les pedía que puedan analizar. Sí puede haber cambios, creo que sí. Al menos está bien escrita el comando de actualización. El problema es el siguiente, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que colocar una condición, ¿sí? Que diga dónde, ¿sí? El ID de venta, ¿sí? El ID de venta sea igual a 5, ¿sí? No confundamos que acá ya tengo una cláusula where con ID igual a 5. Por si acaso todo esto está entre paréntesis, ¿no? Entonces se lo hace por separado. Y miren, ¿qué es lo que estamos haciendo? Actualizar la tabla venta, otorgando el valor monto total, va a tomar el valor igual de lo que sucede de toda esta consulta, que por lo que hemos podido trabajar es justamente el poder calcular un valor real de esta venta número 5. Pero atención, la actualización tiene que darse a un registro en particular. Por eso estoy colocando el where, ¿no? El where. Porque si yo no utilizo el where, voy a actualizar todas las tuplas, ¿sí? Todos los registros de mi tabla venta lo voy a actualizar. Y no sería lo correcto, ¿sí? A ver, pero lo vamos a probar. Primero veremos cómo sucede esto. A ver, lo voy a actualizar. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Dice una fila ha sido afectada. A ver, voy a ver, ¿sí? Voy a ver. Voy a hacer un select a mi tabla venta, ¿sí? Voy a mostrar todo de mi tabla venta. A ver, voy a ver. Miren, la venta número 5 ha actualizado su valor a lo que habíamos calculado hace un momento. Hasta hace un momento estaba en 300, ¿no? Ahora ya está con un cálculo real de lo que realmente ha sucedido para esa venta. Ahora sí, ¿qué pasaría? Lo que les había dicho, ¿qué pasa si evito esto? ¿No? No coloco el where, es bastante delicado, pero a ver, como estamos practicando, yo lo ejecuto, ¿y qué es lo que dice acá? 5 filas han sido afectadas. Y si yo veo mi tabla venta, miren, los montos totales de la venta, todititos se han puesto a 2052.5. ¿Por qué? Porque aquí me faltaba justamente esta condición. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero ahí está entonces, ¿sí? Con esto, ¿qué es lo que estamos demostrando? De que para otorgar valores que pueden ser concretos, así como hemos hecho en una práctica ya antes, podemos nosotros tranquilamente, ¿sí? Poder realizar consultas con los cuales se pueda obtener valores y esos valores que se obtenga a partir de consultas
sean parte de el otorgar un valor a un atributo como tal. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, así es como tendríamos que trabajar esta actualización. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Tienen la palabra. Bien. A ver, vayamos avanzando. Tenemos todavía dos incisos. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que dice? Eliminar los clientes, aquí falta la S, ¿ya? Los clientes que no compraron nada. Y habíamos hecho un ejercicio, si no me equivoco, similar, ¿sí? A ver, en este momento, por favor, les doy un par de minutos que alguien me pueda ofrecer la consulta como tal, ¿no? A ver, para ello, ¿qué es lo que dice? Eliminar los clientes que no compraron nada, ¿no? Que no compraron nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, bueno, no voy a buscar las consultas, mejor voy a armar acá. Tengo que ver la tabla cliente y tengo que ver la tabla venta, ¿sí? Con esta me puedo guiar de mejor manera. Ahí está. Estoy mostrando la tabla clientes y la tabla venta. Dice, eliminar los clientes que no compraron nada, ¿sí? O sea, que no han participado de las ventas, en otras palabras, ¿sí? A ver, adelante, si alguien me puede ofrecer el script, qué mejor, ¿no? A ver, adelante, por favor. Bien, a ver, acá hay uno de sus compañeros que me envía una alternativa. Iván Montes me envía su propuesta. A ver, ¿qué es lo que dice? Delete, ¿sí? Eliminar desde la tabla cliente, pero que se cumpla la siguiente condición. Que el CI de cliente, sabemos que ahí está el CI de cliente, no esté en, ¿sí? La tabla venta. Y sabemos que en la tabla venta tiene la unión con la tabla cliente a través del CI C, ¿no? O sea que es el CI del cliente. Si nosotros vemos, obviamente el CI con seguidilla de 1 y 2 son los únicos que han comprado. Por tanto, este cliente Manuel Méndez y Fabián Soto tendrían que ser eliminados. A ver, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ejecutar. Dice 2 filas afectadas, es lo que estamos previendo. A ver, vamos a ver. Voy a hacer un select a las 2 tablas involucradas y ahí está, ¿sí? Solamente se quedan los que han sido partícipes de alguna venta. Los otros han sido eliminados, ¿sí? Listo. Muy bien por Iván, ¿sí? Muy bien por Iván. Estamos anotando participaciones. Bien. Entonces, ahí está, así de simple, ¿no? ¿Qué es lo que estamos demostrando con esto? De que es posible que involucremos también subconsultas, ¿sí? En las actualizaciones, eliminaciones, realizamos todo ello si es así conveniente. ¿De acuerdo? Bien, entonces una consulta bien simple. Y esta es bastante similar, para lo cual, a ver, me gustaría que se peleen en poder mandar su respuesta. ¿Qué es lo que dice? Eliminar los artículos que aún no se compraron. Entonces, a ver, vayan trabajando, a ver qué tiene qué es lo que tiene que participar acá. A ver, la tabla artículo, ¿sí? Artículo, tendrían que estar la tabla detalle, ¿sí? Detalle, y no sé si sea necesario, eso les dejo a elección, ¿sí? De la tabla venta, ¿sí? De todos modos, a ver, lo voy a mostrar acá para que podamos ver qué atributos tenemos que utilizar para esta consulta. Dice eliminar los artículos que aún no se compraron. Ahí está entonces, aquí está la tabla artículo, la tabla detalle, ¿sí? Y, y ya, ¿no? Acá tengo la tabla venta y listo, son las 3 tablas sobre las cuales podríamos hacer la consideración. Entonces, adelante, espero su consulta. Ahí dice eliminar los artículos que aún no se compraron. Ahí está. A ver, espero sus respuestas. Bien, a ver,
nuevamente Iván me ofrece una alternativa. Entonces, ¿qué dice acá? Eliminar los artículos que aún no se compraron, ¿no? A ver, atención, esto es lo que me ofrece su compañero. Dice delete from artículo, o sea, eliminar desde la tabla artículo, donde se cumpla la siguiente condición, que el ID de artículo no esté en la tabla detalle, ¿no? Y creo que es lo más concreto. A ver, vamos a ver. Si nosotros aquí analizamos, esta es mi tabla artículo, ¿sí? En el cual, a ver, y aquí está mi tabla detalle. En el detalle es donde nosotros sabemos qué artículos se han ido vendiendo, ¿no? Ahí está. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, según la consulta de eliminación, eliminar desde la tabla de artículo donde el ID de artículo, este ID de artículo, no esté en la tabla detalle, no esté en la tabla detalle. ¿A través de qué se están vinculando? ID de artículo desde la tabla de artículo e ID AR desde la tabla detalle, así como en este momento están remarcados acá, ¿no? Bien, entonces, si está aquí y no está aquí, entonces de los valores de ID de artículo que no estén en la tabla detalle, tienen que ser eliminados. Entonces, según lo que yo veo, tienen que ser eliminados estos dos artículos, tanto clavos como alambre, porque si nos damos cuenta, los artículos vendidos son el 10, 11, 10, 12, o sea, 10, 11 y 12 son los únicos que se han vendido. 13 y 14 no ingresan. A ver, acá en el chat están ofreciendo, Marvin nos manda de igual manera, ¿sí? De igual manera, de igual manera. Y también Marvin, bueno, en dos oportunidades ha enviado, pero está bien, ¿sí? Está bien. A ver, voy a copiar lo que hace Marvin y lo voy a pegar acá. Y miren, llega a ser lo mismo. Lo único acá es la tabla artículo, no sería artículos. Y acá sería IDA, que está en la tabla artículos, IDAR, que está en la tabla detalle, ¿no? Entonces, miren, a ver, vamos a ejecutar. Ejecutamos, dice, dos filas han sido afectadas. A ver, y para esto tenemos que hacer nomás nuestro select, ¿no? Entonces, select entre la tabla artículo y detalle. A ver, vamos a ver. Artículo 10, 11 y 12 son los que justamente se han vendido y los otros artículos que tenía ID 13 y 14 ya no ingresan, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente han sido eliminados, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿sí? Ahí está. Bien. Y para terminar, a ver, acá tengo una consulta. A menos que haya alguna pregunta al respecto de estas eliminaciones que acabamos de hacer. Las más sencillas, ¿sí? Puede haber eliminaciones que se vayan a pedir, pero bajo una consideración un poquito más extensa, o sea, que tengan una cláusula where un poco más elaborada, se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer, ¿cómo no? ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, puedo decir eliminar los artículos que haya comprado el cliente José Matos, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, ah, bueno, hay que eliminar los artículos que ha comprado el cliente José Matos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer el gran recorrido, ¿no? Como les decía, si yo digo, el cliente José Matos ha comprado artículos, sí, entonces esos artículos los hay que eliminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el recorrido, ¿no? Cliente, venta, detalle y llegar hasta artículo, que es donde tenemos que eliminar. Pero obviamente no es así tan sencillo de eliminar, lo que habíamos ido viendo también en su momento. Todos aquellos datos que están relacionados ya con otras tablas y queramos eliminar justamente esos datos en su tabla primaria, obviamente podemos tener problemas, ¿sí? La eliminación también tiene que tener un orden, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero eliminar algunos clientes, así como lo hemos hecho hace un momento, ¿sí? Clientes que hayan participado de ventas no se puede eliminar si tenemos esta restricción de integridad bien elaborada, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es eliminar esas ventas, ¿sí? En la cual están participando esos clientes y luego recién eliminar los clientes, ¿no? Lo propio sucede si yo quiero eliminar, por ejemplo, un artículo que haya participado de alguna venta y sabemos que en el detalle es donde se está registrando qué artículos han sido vendidos, ¿no? Entonces, si yo quiero eliminar un artículo que obviamente haya participado de alguna venta, va a ser difícil, ¿sí?
A ver, por ejemplo, para ese caso, a ver, hagamos acá una pruebita. A ver, lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, quiero borrar el artículo, de la tabla artículo. Entonces voy a decir, de la tabla artículo, quiero borrar, ¿sí? ¿Dónde su ID de artículo? A ver, desde la tabla de artículo, ¿dónde el ID de artículo sea igual a ver, bueno, no sé con cuáles estamos trabajando. Voy a hacer acá un select, ¿sí? Un select de mi tabla artículo. A ver, donde el ID sea igual a 11, por ejemplo. Sabemos que estos tres que han quedado acá han participado de ventas, ¿no? Entonces, están registrados en el detalle. Entonces, a ver, por ejemplo, voy a decir el ID 11, ¿sí? Voy a tratar de eliminar. Trato de eliminar y me sale este mensaje de error, porque dice instrucción delete en conflicto con la restricción de llave foránea, ¿no? Entonces, tengo problemas. Dice, el conflicto ha aparecido en la base de datos venta artículos, en la tabla detalle, ¿no? Justamente, porque con la tabla detalle tengo esa relación, ¿no? En la tabla detalle, en la columna ID, AR, ¿no? Entonces, no puedo eliminar así alegremente cuando están las tablas relacionadas y esos datos ya han sido vinculados para algunas consultas. Entonces, lo primero que tendría que hacer es anular, ¿sí? Anular primeramente en el detalle a esos artículos y luego recién eliminar en la tabla artículo, como corresponde, ¿no? Pero miren, así es como tenemos que ir trabajando. No es tan sencillo eliminar por eliminar, ¿no? Bien, pero ahí está, ¿sí? Entonces esto es algo que estamos demostrando, que no siempre es posible, no siempre es posible la eliminación. A ver, posible la eliminación, ¿sí? Si los datos están relacionados con sus tablas pertinentes, ¿no? Correspondientes. Porque también no se puede tener relación con cualquier tabla, ¿no? Sino con las tablas que les corresponden. Para eso hemos probado ahí, ¿sí? Bien, entonces, miren, para terminar, a ver, ¿qué pasaría si les hago la siguiente pregunta? Y lo voy a hacer en interrogación. ¿Cuáles son, ahí está, cuáles son los artículos más vendidos? Ahí está. ¿Cuáles son los artículos más vendidos? Y obviamente para esto creo que es suficiente que analicemos la tabla artículo y la tabla, ahí está, la tabla detalle, ¿sí? Para ver cuáles son los artículos más vendidos. Bien, por ejemplo acá tenemos estos son los artículos y los más vendidos, a ver, por ejemplo el 10 en 2 oportunidades se ha vendido. Miren, este artículo 11 creo que es el que más se ha vendido, ¿no? Entonces, el artículo 11 que corresponde, calaminas. Entonces, calaminas es lo que más vende este negocio, ¿no? Entonces, con la consulta tendríamos que obtener eso, ¿sí? Entonces, a ver, adelante, vayamos trabajando. Me ofrecen su alternativa de solución y lo analizamos, ¿sí? Adelante, por favor. Bien, a ver, acá hay uno de sus compañeros que me ofrece una alternativa. A ver qué es lo que dice. A ver, un poquito lo voy a ordenar solamente por motivo de que podamos analizar todas las secciones de la consulta. Bueno, acá supongo que es cantidad. Ya. A ver, ¿qué opinan? Según los datos que tenemos, y atención una vez más, y no me canso en repetir lo siguiente, en este caso que estamos aprendiendo a poder hacer las consultas, analizarlas, todo ello, estoy analizando los datos, ¿sí? Solamente por ánimo de corroborar lo que estamos obteniendo, porque después no nos acostumbremos a ello. Nosotros trabajamos con bases de datos en las cuales tenemos cientos o miles de datos almacenados en cada una de las tablas y no voy a averiguar, ¿no? Sino que lo que tengo que hacer es armar la consulta y estar seguro que lo que estoy mostrando es lo que corresponde, ¿no? A ver, acá su compañero dice hay que mostrar la descripción del artículo porque al final la pregunta, ¿cuáles son los artículos más vendidos, no?
dice donde la cantidad del artículo, no, el artículo no tiene cantidad, tiene stock, eso sí, pero no sé qué tan prudente sea, porque la cantidad está acá en la tabla, eh, en la tabla detalle, ¿no? Pero en este caso no es tanto saber en qué cantidad más me han vendido, sino cuál es el artículo más vendido, o sea, más requerido, en el sentido de que varias veces se ha hecho el pedido justamente de ese artículo, ¿no? Entonces, ahorita tendríamos problemas. Aquí nos va a saltar un error porque para empezar en la tabla de artículo no está la cantidad, ¿no? Es stock, pero esa es otra cosa, ¿sí? A ver, lo pruebo y me sale un error, ¿no? Entonces, no está identificado, dice el atributo en la tabla artículo. Entonces, vayamos buscando otra alternativa que no está mal el utilizar por ahí esto de la función máximo y demás. Adelante, podría ser, ¿sí? A ver, acá Iván Montes me está ofreciendo otra alternativa. A ver, lo voy a copiar acá. Dice, va a mostrar la descripción de artículo. Ya. Va a ser un inner join con la tabla detalle. Y obviamente va a unir las tablas. ¿Sí? Aquí va a unir las tablas. Dice donde d punto cantidad, o sea, del detalle, la cantidad, a ver, sea el máximo. Mm, ya. En este caso, como les había dicho, creo que lo que estamos buscando es ver cuál es el artículo más requerido en el sentido de que ha participado mayor cantidad de veces en los pedidos o en las ventas en este caso, ¿no? Después, obviamente, desde el punto de vista de lo que ve su compañero, acá tendría que ser cuál es el que más se ha vendido, ¿sí? En cantidad de unidades, ¿no? Entonces, eso sí, pero en este caso, a ver, aclaremos. Posiblemente haya que aclarar, ¿no? A ver, acá la pregunta, ¿cuáles son los artículos más vendidos? Ya, no estaría mal lo que hace su compañero, pero acá tal vez tendríamos que aclarar lo siguiente, ¿sí? Entonces, organicemos de mejor manera. ¿Cuáles son los artículos que más aparecieron en ventas efectuadas? Ya, así sería mejor, ¿no? Después, esta otra creo que la podemos aprovechar, ¿sí? La podemos aprovechar. Por ejemplo, miren qué es lo que me va a salir acá. Recordemos que esta es la cantidad que más se ha vendido y es del artículo 12, y 12 son tubos plásticos. A ver, vamos a ver, ¿sí? Tubos plásticos. Entonces, a esta sí le pondremos el enunciado de cuál es el artículo que más unidades, a ver, artículo del cual más unidades se vendió, ¿sí? Se vendió. Entonces, démosle este enunciado para esta respuesta que hace su compañero, ¿sí? Que no me parece mal, ¿sí? Pero tendría que ser respuesta a esta, ¿no? Entonces, lo que estamos pidiendo en este momento estaría en base a esta otra consulta. ¿Cuáles son los artículos que más aparecieron en ventas efectuadas? ¿No? Entonces, en este caso ya, ahora sí, para que se entienda, estaríamos hablando de qué artículo ha participado de más detalles de las ventas, ¿no? Entonces, a estos me estarías refiriendo. Esto no estaba mal, ¿sí? Es justamente a lo que también apuntaba uno de sus compañeros, que obviamente ha habido un pequeño conflicto en el armado de su consulta, pero esta última que me está ofreciendo su compañero, a ver, su compañero Iván Montes, entonces sería acoplado a la consulta que le acabamos de ofrecer, ¿no? Es decir, ¿cuál es el artículo del cual más unidades se vendió? Entonces, esta sí sería, y está trabajando muy bien, ¿no? Bien, está bien. Y también lo que acá su compañero Joel nos estaba ofreciendo. Bien, pero entonces, a ver, trabajemos ahora en esta consulta para cerrar nuestra sesión. Dice, ¿cuáles son los artículos que más aparecieron en ventas efectuadas? Y una vez más, me estoy refiriendo a esto, ¿no? En los detalles, ¿cuál es el artículo que más ha aparecido? ¿Sí? A ver, adelante. Bien, a ver,
Voy a compartir dos participaciones que he recibido. Bueno, creo que hay otra más. A ver, una es la que estoy copiando es la de Joel. A ver, permítanme. Voy a organizar la consulta de tal manera que se pueda ver. Enseguida voy a copiar las otras consultas que me están enviando. Bien, ya, ahí está. Este sería una consulta. A ver, permítanme, por acá hay otra de Romina Marca. A ver, voy a copiar. Voy a copiar y lo voy a pegar. Bien, a ver, me faltó una partecita. Lo estoy copiando en este momento. Ahí está. A ver, ya, ahí estoy armando la respuesta. Ya, ahí está. Ya, ahí está, lo estoy organizando, ¿sí? Lo estoy organizando. Y tengo otras más, a ver, vamos a ver. Ya Joel nos ha mandado, Marvin Cordero también nos manda una alternativa. A ver, lo voy a pegar también acá. Es bueno tener más de una alternativa y vamos a ver, ¿no? Ahí está. Y Liz también nos manda una consulta y lo voy a ir copiando también, ¿no? Bien, ahí está, lo estoy copiando. Ya, a ver, Joel dice que le faltaba algo. Ya, no importa si es que por ahí hay algo que está mal. Vamos a ver si y el cómo lo arreglamos, ¿sí? ¿Cómo lo arreglamos? Bien, a ver, aquí voy a ir organizando algunos detalles. Ya, no hay problema si tenemos algunos errores de sintaxis también, lo vamos a tratar de ver, ¿sí? A ver, vamos a ir trabajando por acá. A ver, primero me dijo que le faltaba acá un cierre de... A ver, no, esta es... sí, sí, aquí es el cierre. Ya. Bien, a ver, ¿qué es lo que hace su compañero acá? Nos dice, vamos a mostrar la descripción de la tabla artículo, donde el ID de artículo esté también en la tabla detalle, es la única garantía de que sea comprado, y que la cantidad es el máximo. Esto es justamente lo que hace un momento le hemos dado ya para otro nombre, ¿no? Acá, ¿sí? Eh, que sería para el que más unidades vendió, ¿sí? Para el que más unidades haya vendido. Entonces, es justamente para esto, ¿no? Para encontrar el máximo de la tabla de detalle y obviamente la cantidad, ¿sí? Del detalle sea igual a esa. Entonces, para lo que estamos buscando en este momento, esta no estaría, ¿no? Porque miren, y además hay aquí creo que un problema. Miren, acá esto es algo que está bien, que ahora podamos cometer los errores, pero a futuro hay que tratar de tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, acá está utilizando del artículo, el ID de artículo que es la llave, y lo está uniendo con la tabla de detalle, pero con otro atributo, ¿no? Este es ID de detalle. Lo que tenemos que hacer más bien acá es unir con el ID AR, que es parte justamente de la tabla de detalle, ¿no? Diciendo así, esta consulta lo que nos arroja es estos tubos plásticos, pero esta es solución y lo voy a llevar acá abajo porque es otra alternativa de solución, ¿sí? Para el mismo ejercicio, ¿sí? Para el mismo ejercicio que habíamos planteado, nos sirve para eso, ¿sí? Bien, entonces, para eso más bien nos estaría sirviendo esa respuesta. No la estamos desechando, por si acaso, ¿no? A ver, esta otra consulta es de su compañera Romina. A ver, ¿qué es lo que dice? Vamos a mostrar la descripción de la tabla artículo, donde el IDA, ¿sí? Esté en la tabla venta. Ahí tengamos un poco de cuidado. A ver, voy a hacer un select. ¿Dónde está mi select? Lo he hecho perder mi select. Ahí está. Voy a hacer este select y voy a volver a la consulta para analizar.
No está mal, por si acaso está bien, hay que ir enviando nuestras participaciones y luego hay que ver en qué ha fallado o qué, ¿no? A ver, dice, vamos a mostrar la descripción de la tabla artículo. Está uniendo la tabla artículo que tenemos ahí con la tabla venta. La tabla venta, miren, esta es la tabla venta en la cual no hay el ID de artículo. Tendría que ser con la Ujú. tabla detalle, ¿no? Sí, correcto. Ya, perfecto, está bien, no hay problema. Bien, entonces sería con la tabla detalle, hace el agrupamiento por ID de artículo. Ya, me parece muy bien. Y atención, hace un ordenamiento. Ah, ya, aquí faltaría el ordenamiento. Ordenar por y de manera descendente. Ah, ya, ya. Ya entiendo qué es lo que quiere hacer su compañera. Vamos a ordenar, a ver, por el ID de artículo, ¿sí? Vamos a ordenar. Y lo que quiere mostrar su compañera es solamente el primer resultado. Entonces acá top, ya no utilizaríamos el asterisco, sino el 1, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que está queriendo hacer su compañera según lo que entiendo en su consulta? Lo que quiere hacer es en esta subconsulta, analicemos la subconsulta, es más para analizarla de manera mejor, un poquito voy a bajar esto porque necesito que este agrupamiento esté ahí, ¿sí? Bien, para poder ordenar bien. ¿Qué es lo que dice? Vamos a mostrar el ID de artículo, ¿sí? El ID de artículo y un solo registro. Eso es lo que nos dice el top 1, ¿no? Mostrar un solo registro, ¿sí? ¿De dónde? De la tabla detalle, y quiero mostrar el ID de artículo, obviamente, de la tabla detalle, donde dice vamos a agrupar por el ID de artículo y lo vamos a ordenar por el ID de artículo, eso es lo que estamos viendo, de manera descendente, o sea, de mayor a menor, ¿sí? Bien, entonces, a ver, vamos a ver, creo que por ahí tenemos un pequeño conflicto que dice, eh, sintaxis incorrecta acerca de la palabra ordenar, allá. Entonces tenemos que ordenar, ¿de qué manera? A ver, lo estamos agrupando. Ah, atención, ¿sí? Miren, ¿qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, esta subconsulta lo voy a ejecutar. A ver, idear, en detalle es idear. A ver, ¿dónde está mi tabla detalle? Aquí voy a hacer un select. Voy a hacer mi tabla detalle. Voy a ejecutar ahí. Esta consulta es idear, ¿no? Bien. Bien, aquí lo agrupa por ID de artículo. ¿Y dónde estaría el problema? Pero hay un espacio en... Hay un espacio. Aquí hay un espacio, ¿no? Hay un espacio. A ver, ya, gracias. A ver, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está agrupando, ¿sí? Está agrupando y dice solamente lo voy a mostrar un solo registro, ¿sí? Del agrupamiento que está sucediendo de todos los grupos de detalles de venta respecto al ID de artículo, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, lo está ordenando, perdón, está agrupando por ello. Y miren, ¿qué pasa si yo le quito este top 1 y ejecuto esta parte del agrupamiento simplemente? Me va a agrupar el grupo 10, el grupo 11, el grupo 12, ¿no? Bien. Y atención, nosotros sabemos de que, a ver, ¿cuál es el que más se ha vendido? A ver, nuevamente se me ha olvidado. El que más se ha vendido o el que más ha participado de las ventas, y eso está en el detalle, acá está nuestro detalle, es el 11, ¿sí? Es el 11, bien, es el 11. Atención, volvamos a la consulta, ahí es donde estamos analizando. Ahí está, ¿no? Es el 11. Pero miren, se quiere hacer un top 1 con un agrupamiento, pero miren, me está arrojando el 10, ¿sí? A ver, ¿qué pasaría si yo lo ordeno de manera descendente y me aparece el 12? Pero yo sé que es el 11, ¿sí? Yo sé que es el 11. Atención, miren qué es lo que voy a hacer, solamente por caso de prueba, porque luego tengo que eliminar esto, ¿no? Voy a hacer un conteo, ¿sí?
Y miren, voy a trabajar con las agrupaciones, no todavía con, con el ordenamiento. Miren, a ver, este top 1 más le voy a quitar un momentito, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy mostrando el ID de artículo, haciendo el conteo de en cuántas oportunidades aparece o cuántos registros tiene este grupo respecto al ID de artículo, ¿sí? Miren, ¿qué es lo que dice? El ID de artículo aparece 2 veces en su conteo, ¿no? El ID de artículo 11 aparece 4 veces. Esto es lo que estamos queriendo mostrar, ¿no? Y el ID de artículo 12 aparece en una sola oportunidad. Por eso está haciendo el conteo, ¿no? En este grupo hay 2 elementos. En el grupo 11 hay 4 elementos. En el grupo 12 hay un elemento, ¿sí? Y miren, lo que le he añadido acá, obviamente, tampoco me está surgiendo efecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, a ver si yo le coloco el top 1, peor todavía, ¿no? Top 1, miren, me va a mostrar un valor que ni siquiera sabemos que es el que es correcto, ¿no? Miren, es el que me está mostrando 1. Entonces lo voy a agrupar de la siguiente manera, ¿sí? Lo voy a agrupar por el conteo, ¿sí? Del ID de artículo. Ah, bueno, por el conteo nomás. Lo voy a ordenar por el conteo. A ver, ¿qué va a pasar? De manera descendente. Lo ejecuto, a ver, allá, acá he ejecutado un paréntesis de más. Lo ejecuto y miren, ahora sí, ¿qué me está haciendo? Atención, ¿sí? Dice, voy a mostrar un solo registro, voy a mostrar el IDEAR y su conteo, solamente en este caso. ¿De dónde lo obtiene? De la tabla detalle. Está agrupando por ID de artículo, y es justamente, ¿no? Por el ID de artículo arma sus grupos, y me está mostrando el conteo más, por cada grupo cuántos elementos tiene. Pero miren, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo estoy ordenando por el conteo. Por este conteo lo estoy ordenando, ¿sí? Y de manera descendente, porque el conteo aquí me va a salir con la cantidad de elementos que encuentra en cada grupo, y lo voy a mostrar de manera descendente, o sea, de mayor a menor. Y como lo voy a mostrar de mayor a menor y solamente un registro, entonces obviamente me va a mostrar el mayor conteo para uno de los grupos, ¿no? Ah, ya, ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando? En esta última oportunidad lo voy a borrar ese top 1 y voy a ejecutar esto. Miren, de manera descendente, pero según el conteo, ¿no? Entonces ahí está. Lo estoy ordenando por el conteo de manera descendente. Y de esto lo único que tengo que agarrar es este valor, ¿no? Por tanto, como tengo que agarrar solamente ese valor, entonces no me sirve esto. A ver, esto lo he hecho solamente por modo auxiliar. Y este tendría que ser, ¿sí? Esta tendría que ser nuestra consulta. Bien, a ver, listo. A ver, sabemos de que hay un artículo que se ha vendido más, que son calaminas. A ver, lo voy a ejecutar. A ver, order by, ¿qué es lo que dice? No es válida en vistas. Funciones insertadas, tablas derivadas, subconsultas. A ver, un ratito. Acá vamos a hacer esto. Igual, porque es un valor lo que estamos obteniendo, ¿no? A ver, algo está fallando acá. Subconsulta. Ah, ya, perdón. Acá es que nos hemos comido el top 1 porque está queriendo mostrar una cantidad de resultados que no lo podemos igualar, ¿sí? No lo podemos igualar. Bien, entonces ese sería el problema. Entonces acá podemos colocar nomás el in o al final el igual. A ver, vamos a ver, ¿sí? Ahora sí, ejecutamos y justamente ahí está. Calaminas es lo que más ha participado en las ventas, porque en el detalle es justamente donde vemos, ¿no? Entonces, esta sería una alternativa de solución en base a la consulta que ha ofrecido su compañera Romina. Y bueno, entonces esta sería nuestra solución, ¿sí? Pero no desmerecemos las otras participaciones. Hay una que la hemos acomodado para la siguiente pregunta. Esta otra consulta que nos han enviado. A ver. Bueno, tenía algunos problemas de sintaxis. Listen, enter apreté antes de terminar. La Ahí, última, la que le envié, la última, lo podría ver si, ya, perfecto, enseguida lo si voy entiende. a ver, ya, de acuerdo. A disculpar. No, no se preocupe, no se preocupe. Bien, a ver, acá teníamos otra
que nos había ofrecido su compañera Liz también. Ya queríamos mostrar la descripción. Hace una unión de tablas, artículo con detalle, ya lo une. Luego dice donde el ID de artículo sea igual a, hace un conteo de ID de artículos, ya, de la tabla detalle, donde el ID de artículos sea el mayor. Ya, creo que acá nos traería algunos conflictos, porque como ustedes han podido observar, creo que era necesario nomás el agrupar sí o sí, ¿no? De todos modos, haciendo un ajuste a la sintaxis, miren, no me mostraría nada, ¿no? Ese sería el problema. Tendríamos que trabajar nomás con agrupamiento. Pero como ya hemos ofrecido una solución, entonces vean cómo acomodar las propuestas que nos acaban de hacer, ¿no? Bien, acá lo propio, ¿sí? Está bien trabajar con la máxima, pero esto es de la máxima cantidad. Esto creo que es solución para lo que hace un momento habíamos visto. Ah, ya. En artículo no hay la cantidad, ¿no? Entonces estaríamos acá anulando. Bien, a ver, hay todavía participaciones en la cual su compañero también nos dice. A ver, por acá, Marvin también nos ofrece su consulta. Y también, bueno, Marvin ya nos ofrece de manera completa su consulta. Bien, a ver, esta es la que nos ofrece Marvin. Dice, vamos a mostrar la descripción de la tabla de artículo, donde el IDA, ¿sí? Esté en la tabla de detalle, ya, lo agrupa por ID de artículo y tiene donde el conteo sea mayor o igual a 2. Ya, podría ser, pero ¿qué pasa? Nosotros no podríamos ver cuál es el artículo más que más ha participado en los detalles, porque acá dice mayor a 2 y pueden haber muchos artículos que en un número mayor a 2 hayan participado en el detalle. Entonces, eso nos podría traer problemas. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? En este caso es artículo con detalles, son las tablas que tenemos que analizar. Para la consulta que, por ejemplo, su compañero nos ofrece, ¿dónde está? Ahí está. Sí, a ver, si lo ejecutan, bueno, no lo ejecutemos todavía. Por ejemplo, dice, vamos a mostrar qué. Vamos a mostrar la descripción, eso es lo que queremos mostrar, desde la tabla artículo, donde el ID de artículo, ¿sí? Esté en la tabla detalle, en la tabla detalle es ID AR, ahí está, AR, ahí está. Y dice, lo agrupa por el IDA, o sea, lo va a agrupar por esto. Se va a agrupar el 10 en 2 oportunidades, va a tener el 11 en 4, el 12 en 1. Eso es lo que va a agrupar. Y dice, va a ser donde el conteo sea mayor a 2. Entonces, obviamente, este es el que va a ingresar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si en otro detalle de venta hay alguien que tiene 3, por ejemplo, ¿no? Tiene 3 apariciones, un ID de artículo. También va a ser parte del costo, ¿no? Del resultado que nos esté mostrando. Entonces, acá nos va a mostrar lo que estamos buscando. A ver, hay un problemita. Dice agrupar por ID de artículo y hace el conteo. A ver, dice todas las opciones group by deben contener al menos una columna que no sea referencia exterior. Ya, esto es IDR, ¿no? Es por eso. Es por eso. A ver, ahora sí. Ahí está. Nos está mostrando Calamina también. No está mal. Pero el problema es que, ¿qué pasa cuando nosotros ya tengamos otros detalles? Por ejemplo, que sean 3, otro que también sea 3, otro que sea 5, otro que sea 8. ¿Son mayor a 2? Sí son mayor a 2. Entonces nos va a mostrar todos esos resultados. Pero no nos va a mostrar uno específico. Ese sería el conflicto, ¿sí? Pero después hasta por ahí con los datos que teníamos estaba bien, ¿sí? Pero cuando tengamos más miles de registros, entonces obviamente vamos a tener problemas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, hemos atendido todas las consultas que nos han ido enviando y en base a una hemos ajustado la solución, ¿sí? La solución. Y justamente sería esta, ¿sí? Esta sería la solución que hemos ofrecido como alternativa de solución.
puede haber algunas más, claro, habría que practicar e ir viendo, ¿no? Bien. Ahí está entonces, ¿alguna consulta al respecto? Bien, a ver, consulto entonces. Gutiérrez Machaca, Kelly, ¿ha quedado claro? ¿Está quedando claro? Sí, Inge. Ya. Y a ver, a ver, ¿quién es un suertudo? Lizardo Flores, ¿está quedando claro? Lizardo está ahí. A ver, creo que se ha desmayado con las consultas. A ver, Miguel Mollo, ¿está quedando claro? Bien, Miguel nos dice por el chat que sí. Bien. Bien, entonces miren, ¿qué hemos hecho entre la sesión de ayer y hoy? Hemos tratado de trabajar sobre consultas que son un poquito más elaboradas, ¿sí? Sin embargo, se dan cuenta de que no necesariamente son totalmente complicadas. Algunas sí que por ahí parecía que se nos ha ido complicando, pero es cuestión de irnos ordenando, ir viendo qué herramientas utilizar y en qué orden incluidas, en qué cláusulas. Es muy importante que veamos eso, ¿no? Las actualizaciones, eliminaciones también tienen sus condiciones que se las puede utilizar de manera tranquila y obviamente también recaen en que podamos hacer buenas eliminaciones y estar seguros de lo que estamos eliminando, ¿no? Las actualizaciones lo propio y las consultas que justamente son las que nos abren la parte lógica respecto a base de datos que nosotros tenemos que considerar, ¿ya? Bien, entonces, por favor, es muy importante que no necesariamente tengamos nosotros que recurrir a hacer las consultas, ¿sí? Consultar y ver qué es lo que tengo que obtener y luego hacer mi consulta y ver si obtengo. De acuerdo, es una primera práctica inicial la que hemos hecho y estaría bien, pero no nos acostumbremos. Lo único que acá tenemos que acostumbrarnos es a utilizar el esquema, o sea, decir, la tabla tal tiene tales atributos, la tabla tal tiene tales atributos y están relacionados entre tablas a través de tal atributo. Para eso utilizamos o bien el esquema de base de datos o el diagrama, como en este caso lo tenemos acá, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar de esa manera, porque en muchos casos, como les digo, trabajamos con miles de datos y no vamos a estar analizando los datos. Lo que sí tenemos que hacer de manera directa es hacer las consultas y estar seguros de lo que nosotros vamos a ofrecer es lo que se está buscando, ¿no? Entonces, esa es la manera, así es como vamos trabajando con consultas y bueno, creo que la intención de poder ir un poquito más allá de simples consultas estamos viéndolo, ¿sí? Lo estamos viendo y bueno, así nomás trabajamos con consultas SQL y con el lenguaje SQL en general, porque recordemos el SQL se nos ha venido con dos lenguajes, el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Entonces, miren, esa es la práctica que se ha querido involucrar y bueno, prácticamente estuviésemos cumpliendo con el cometido y obviamente vamos a tener alguna práctica para que ustedes puedan ir todavía habituándose en el trabajo del lenguaje SQL. Pero mediante estas sesiones en las cuales hemos visto el lenguaje, hemos querido llegar hasta este punto en el cual obviamente hemos visto el mecanismo que utiliza y la gran importancia de poder dominar el lenguaje de consultas, ¿sí? Entonces, este era el objetivo y creo que se ha ido cumpliendo, más allá de que es necesario seguir practicando.